nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres. Señor, en la cruz, amor derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
Todopoderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble.
Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria al nombre de Jesús, que el Señor, amados hermanos, los siga bendiciendo en este día y siga proveyendo la abundancia de su misericordia en todo lo que ustedes hagan y para todos sus seres amados. Dios le bendiga. Un gozo grande estar aquí en esta hora en la presencia del Señor. Y seguimos con la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy seguimos con el estudio de Efesios. Y nos toca escuchar y estudiar Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 10. Seguimos todavía con Efesios 3. Hay demasiada abundancia y riqueza espiritual, como vamos a ver. El día de hoy casualmente vamos a estudiar el título de la enseñanza, se llama Las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Y aprovecho también para mandar un saludo a todos nuestros hermanos, tiempo que no lo hacía, a todos nuestros hermanos que viven en otros países, en otras naciones, que nos están viendo, que son miembros de Comunidad Cristo para las Naciones, y a todas las personas donde quiera que estén, que el amor de Cristo sea con ustedes. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Todopoderoso, vamos a rogar que esta palabra impacte en nuestras vidas y nos dé una clara revelación y visión de lo que Dios quiere enseñarnos. Sí, Dios, Padre Celestial, venimos a tu santa presencia por la sangre que tú derramaste en la cruz. Agradecidos, Señor, porque en esta hora podemos enseñar y podemos aprender. Que esta predicación, esta enseñanza esté llena de revelación, llena de tu sabiduría, llena de tu poder. Que nos des ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Concédenos, Señor, conocer esa profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y que hoy vamos a enseñar tu palabra, cause un impacto, un cambio, una transformación. Y esta palabra no vuelva vacía, haga lo que tú quieras y por esta palabra seamos fructíferos, oh Dios. Ayúdanos, te lo suplicamos. Te rogamos, Padre Celestial, ayúdanos y danos de esa gracia celestial. En el precioso y glorioso nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Efesios 3, del 8 al 10, dice así la palabra de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aunque nos vamos a enfocar en el versículo 8, ya voy más que nada soltando la palabra, los versículos 9 y 10, que es lo que correspondería a la próxima lección, porque hoy vamos a hablar cuáles son estas inescrutables riquezas de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver. Pablo decía que él predica, ¿verdad?, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el nombre, uno de los nombres del evangelio, ¿no? El evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo. Pero acá se nos dice que este es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso nos dice que este evangelio es la llave, es la fuente de estas inescrutables riquezas de Cristo. Cristo dijo, al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Al que tiene qué? Al que tiene oído. Porque momentos antes de esa palabra Jesucristo dice que mirad cómo oís, porque según lo que tú oyes, te será dado, dice, ¿no? Entonces, si tú tienes oídos para oír,
entonces te será dado. Entonces, estas riquezas inescrutables de Cristo vienen por oír el Evangelio, porque el Evangelio, para que funcione, tiene que ser oído y tiene que ser creído. Entonces, desde ya vamos viendo que aquellas personas que quieren ser enriquecidas con las inescrutables riquezas de Cristo tienen que comenzar por amar el Evangelio, por amar la Biblia. El cristiano que no ama la Biblia no tiene acceso a las inescrutables riquezas de Cristo, porque en principio la fe viene por oír la palabra de Dios y las inescrutables riquezas de Cristo vienen por fe. Entonces, esta es la llave fundamental, el Evangelio. Entonces, el Evangelio que nos ha sido dado, esta preciosa Biblia que nos ha sido dada y que ha sido traducido a más idiomas que ningún otro libro. No hay libro sobre la tierra que haya sido traducido a tantos idiomas como lo es la Biblia. Ha sido traducido casi en todos los dialectos que existen en el mundo, en todos los idiomas principales. Ningún libro se le compara. Es decir, incluso hay lingüistas que han traducido la Biblia a los dialectos de aquí de las tribus o de las comunidades tribales de aquí de la selva, que son gentes que viven en comunidades en la selva, en la misma selva, como se vivía hace 2000 años, viven cazando y recolectando. Entonces, a ese idioma, imagínese usted, ha sido traducido. Es una cosa impresionante. Entonces, ya sabemos entonces que si queremos participar de estas inescrutables riquezas de Cristo, pues tenemos que, como dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tenemos que llenarnos de la Biblia, porque la palabra no vuelve vacía, hará lo que Dios quiere. Entonces Dios va a poner el Evangelio en tu espíritu y de ahí el Evangelio va a trabajar, ¿no? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, la cual actúa en vosotros. La palabra actúa y la palabra tiene que morar en nosotros. Entonces, eso requiere de una determinación, la determinación de estudiarla, de escucharla, de guardarla en nuestro espíritu, en nuestra mente, de creerla. Eso va a depender de ti. Nadie te va a obligar a leer la Biblia, nadie te va a obligar a creerla. Es algo que tiene que salir de tu corazón, un acto de tu voluntad. Entonces, cuando hablamos de las inescrutables riquezas de Cristo, estamos hablando básicamente de 3 tipos de riqueza que Cristo tiene para darnos, por lo menos las 3 conocidas para nosotros, porque quizá en el cielo haya otro tipo de riquezas que nosotros no conocemos acá en la tierra. Pero aquí en la tierra hay 3 tipos de riqueza, y estamos hablando de las más importantes, que son las riquezas espirituales. Segundo vienen las riquezas emocionales y tercero vienen las riquezas materiales, ¿ya? Porque somos espíritu, alma y cuerpo y necesitamos la provisión de esas riquezas inescrutables primero a nuestro espíritu, luego a nuestra alma, que son las emocionales, las psicológicas y todo ese tema, y luego vienen las riquezas materiales que creo yo, y según la Escritura, las riquezas materiales son las terceras en importancia. Las riquezas materiales no son las más importantes. La más importante es la riqueza espiritual. Porque cuando una persona tiene por más importante las riquezas materiales, esa persona se le conoce como materialista o avara, ¿no? O como dice la Biblia, los avaros son conocidos como idólatras. Entonces nosotros tenemos ese orden. Para nosotros, los hijos de Dios, las riquezas más valiosas son las espirituales. De lejos, ¿eh? O sea, de aquí hasta el infinito son más importantes las espirituales. Luego las emocionales, que son necesarias pero no son imprescindibles. Y las materiales, que son necesarias pero no son imprescindibles. Las únicas riquezas imprescindibles, o sea, de las cuales no puedes prescindir, no te pueden faltar, son las riquezas espirituales. Imagínate una persona que tiene todo el dinero del mundo, todo el oro, la plata, pero no tiene nada espiritualmente ni nada emocionalmente. ¿Será feliz acá en la tierra? Imposible. Es la persona más miserable y desgraciada. Teniendo todo el dinero, toda la riqueza, pero emocionalmente está muerto,
y sobre todo espiritualmente muerto. Esa persona no solamente es desgraciada ahora, sino cuando pasa la eternidad será más desgraciada porque su vida será una desgracia. ¿Se dan cuenta? O tú puedes tener riquezas emocionales, es decir, satisfacción emocional por todos lados, pero no tienes riquezas espirituales, igualito te vas al infierno. Es decir, nadie se va al cielo por ser feliz o estar contento. ¿Se da cuenta? Entonces, lo espiritual es lo más importante, es lo único de lo que no podemos prescindir, no nos pueden faltar. Es lo más importante. Si lo demás faltan las riquezas emocionales y las riquezas materiales, sí, nos va a traer tristeza, pero no nos van a mandar al infierno. O sea, teniendo las espirituales, realmente tenemos el 99.999% de lo que necesitamos. Porque ya saben, amados, que nuestra vida en esta tierra es efímera. 80, 100 años que vivamos acá en la tierra no son nada comparados con una eternidad que vamos a pasar, sea con Dios o apartados de Dios. Por eso las riquezas espirituales son las más importantes. Ahora, ¿cuáles son estas riquezas espirituales? Se preguntarán algunos. Vamos a ver las más importantes en esta hora. Y la riqueza más importante que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, es la presencia del Espíritu Santo. Esa es la más importante. El sello del Espíritu Santo, la persona del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El que tiene el Espíritu Santo tiene el amor de Dios. Esa es la riqueza más grande, amado. Eso es lo que más cuenta, es lo más valioso, es lo más grande. Tener el Espíritu Santo, que es el espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces, por el Espíritu Santo tenemos al Padre y al Hijo morando. O sea, el Espíritu Santo trae a Jesús, lo revela. El Espíritu Santo revela a Jesús y revela al Padre. Ninguno conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, teniendo al Espíritu Santo, Él trae la revelación del Padre y del Hijo, o sea, tenemos la Trinidad. Cristo dijo, vendré a vosotros, y vino por su Espíritu Santo. Entonces, esta es la riqueza más importante. Pastor, la salvación, claro, la salvación es algo que nos atañe a nosotros, es un regalo. El ser salvos es un regalo, es una condición. Pero la presencia del Espíritu Santo es lo más valioso. Y por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no contristar al Espíritu Santo y de no apagar al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu y tenemos que saber ser guiados por el Espíritu, movidos por el Espíritu. Tenemos que saber ser llevados por el Espíritu y movidos por el Espíritu, guiados. Entonces es la riqueza más grande. La segunda riqueza más grande que nos ha dado el Todopoderoso es su palabra. Hermano, y estoy hablando no solamente del libro que tenemos o de la información que tenemos, porque algunos con la modernidad pues ya no usan la Biblia. Caso mío, por ejemplo, yo uso la Biblia para hacer ciertas consultas, pero yo hago ya mis estudios con la Biblia electrónica, la Biblia hablada. Es ahora mi manera como yo recibo palabra. Entonces, uso la tecnología, pero no es en sí el libro o el texto electrónico, es el contenido, es el mensaje, es el evangelio, es la buena nueva. Entonces, esa es otra riqueza poderosa que tenemos. Hermano, tener la palabra de Dios es la riqueza más grande, porque como te dije, el que se llena del evangelio, escúchalo bien, ¿están listos para esto? El cristiano que se llena del evangelio se está llenando de las inescrutables riquezas de Cristo. El cristiano que se llena del evangelio se llena y manifiesta y disfruta de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso dice que la palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. La palabra que tiene poder para sobreedificarnos
y darnos herencia. Entonces la palabra es un regalo, es una riqueza, pero inconmensurable. El que tiene palabra, el que tiene revelación de la palabra, mucho más que la palabra sola. Porque ya saben que el diablo se conoce la Biblia de memoria. El diablo tentó a Jesús con la palabra, pero el diablo no tiene revelación de la palabra. Él no puede tener fe, él no puede tener revelación. Por más que él se la sepa de memoria, el diablo, la palabra no le sirve a él porque él es maligno. Él es malo. Entonces, pero tú y yo hemos sido santificados. Entonces ya tenemos una segunda riqueza espiritual. Entonces no desprecies esa palabra. El Señor dice, les di las maravillas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, dice. Entonces la gente tiene por cosa extraña la Biblia. Hay mucho menosprecio a la palabra de Dios. Hay mucho desprecio al Evangelio y los hijos de Dios no se dan cuenta que la palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. No se dan cuenta que en la medida que te llenas del Evangelio te estás llenando de las inescrutables riquezas de Cristo. Gloria a Dios. Una tercera riqueza que Dios nos ha dado es la fe. La fe dice, no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios y la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es una riqueza y usted sabe que cuando usted tiene fe es porque usted está creyendo la Biblia. Usted cree que la Biblia es verdad. Usted cree que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted vive por la palabra. Vivir por fe es vivir por lo que dice la Biblia, no por lo que ven mis ojos. Mis ojos pueden mirar oscuridad, pero por fe yo veo la luz. Mis ojos ven guerra, pero por fe yo veo paz. Mis ojos ven necesidad, pero por fe yo veo abundancia. ¿Se da cuenta? Entonces la fe es algo sobrenatural, es un regalo, es una riqueza. El mismo Santiago dijo que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. ¿Se da cuenta? Entonces, ricos en fe, o sea que la fe es una riqueza. Podemos ser ricos en fe, gloria al nombre de Jesús, que Dios siga manifestando. La esperanza es también una riqueza. Ya saben que hay tres virtudes cardinales, la fe, la esperanza y el amor. Hemos hablado antes que el Espíritu Santo es el amor de Dios personificado. Pero la esperanza, ¿qué es la esperanza? La esperanza es tener una expectativa de que el futuro va a ser bueno, va a ser excelente. Esperanza es tener la convicción de que mañana será un gran día, pasado será mejor, la otra semana será excelente y que en el futuro me esperan cosas buenas y la mejor de ellas es el arrebatamiento en el cual yo espero tener lugar, parte en ese arrebatamiento y llegar al cielo. La esperanza de la vida eterna, la esperanza, ¿no?, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la esperanza es una riqueza. El mundo no tiene esperanza. Yo me acuerdo cuando no era cristiano, hermano, yo le tenía miedo al futuro. El futuro era un monstruo que me iba a destruir. El futuro era como una muerte que me venía, que me iba a destruir, me iba a hacer daño. Yo tenía miedo al futuro. Tenía mucha incertidumbre sobre el mañana, pero Dios ha hecho su obra en mi vida. Y ahora a punta de Biblia, a punta de oración, a punta de súplica y a punta de confesión, declaro que cada día declaro hoy será un día maravilloso, glorioso, iré de fe en fe, iré de poder en poder, de gloria en gloria, de milagro en milagro, de bendición en bendición y mañana será un mejor día de mi vida. O sea, digo, hoy será un mejor día y mañana será mejor que hoy. Y comienzo a declarar, eso renueva mi mente y uso la Biblia. Y digo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado. Entonces comienzo a declarar, comienzo a profetizar y mi mente es renovada y tengo esperanza y es una riqueza poderosa. Todos ustedes, algunos que han sido pesimistas como yo era, porque el pesimismo es el microscopio del negativismo. Usted mira con microscopio los problemas como si fueran grandes. Entonces el pesimismo y la desesperanza van juntos. Yo era muy pesimista, muy negativo. Incluso a veces como cristiano tengo luchas con esa área de mi vida, pero tengo que salir adelante. Tenemos luchas a veces con esas cosas antiguas
pero tenemos ya la madurez suficiente para con la palabra de Dios vencer esas cosas negativas. Antes te hablé de la palabra, pero vamos a hablar de algo también que va junto con la palabra, que siempre es una palabra, y es la revelación o visión espiritual. La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para que conozcamos las cosas que no se ven. Revelación, decíamos, significa descorrer un velo. Revelar significa quitar un velo que tapa algo que está allí, algo que está cerca de ti, algo que no puedes ver por alguna razón. Porque nosotros los seres humanos, cuando Adán cayó, el ser humano perdió la capacidad de ver el mundo espiritual. Adán veía el mundo espiritual. Dios caminaba al aire del día y Adán hablaba con Dios y tenía comunión directa con Dios y lo veía. Pero cuando Adán cayó, dice, entonces fueron abiertos sus ojos. Es decir, que en ese momento Adán comenzó a vivir por vista natural y perdió la visión espiritual. Entonces, cuando Adán pierde la visión espiritual, automáticamente, ¿qué cosa es lo que perdió? Perdió la capacidad de ver el mundo espiritual. Pero por revelación, el Espíritu Santo descorre ese velo, quita esa cortina, quita ese obstáculo y nosotros podemos ver cosas que están en el mundo espiritual. Comenzamos por cosas tan relevantes e importantes y que vienen justo desde el momento que nos convertimos al hecho de ser, por ejemplo, es más consciente. ¿Cuántos acá son conscientes de la presencia de Dios? ¿Cuántos acá son conscientes de que Dios ve todo lo que hace, de que Dios te mira, de que Dios sabe lo que tú haces? Entonces, esa es una revelación. Que tú estás por la calle y sabes que Dios te está mirando, eso es porque tú tienes esa revelación. La revelación de la Biblia, la revelación de la doctrina, cuando Dios te revela una promesa, cuando Dios te da un sueño, una visión espiritual y te muestra cosas y te revela el futuro, o te revela cosas que están sucediendo en tu casa o en tu vida, o te revela algún pecado. Estos días he conversado con un hermano de nuestra iglesia al cual Dios le ha hablado de una manera tremenda, pero así como pocas veces he visto en mi vida, y Dios le ha mostrado cosas tremendas y lo ha hecho volver de sus malos caminos y yo me he quedado sorprendido. Yo le he dicho a Dios, yo se lo he dicho, Dios, yo no he visto en mi vida nunca este trato que tú has tenido con este varón, con este hermano, para atraerlo a tus caminos nuevamente. Una cosa impresionante, ese nivel de revelación tan potente. Y eso pues, y yo le escribí ahí en su WhatsApp, le digo, esto es pura riqueza espiritual, esto es revelación pura. Entonces, gloria a Dios. Entonces la revelación, la visión espiritual, o sea, por la fe ahora, por lo que la Biblia dice, sabemos que Dios está, que los ángeles están, Cristo está en mi corazón, tengo la mente de Cristo, todo es posible con Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Eso es tener visión espiritual. ¿Por qué? Porque te mueves, porque ves la Biblia, la puedes ver por el Espíritu y te mueves por la palabra. Por eso la revelación es algo tan potente, amados. Otro regalo glorioso que tenemos, pueblo, es la sangre de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo por la cual somos salvos, somos santos, somos justos. La sangre de Cristo por la cual somos justificados y perfectos. Hermano, el poder de la sangre de Cristo, porque por la sangre de Cristo, cuando el diablo escucha esa frase, la sangre de Cristo, el diablo corre, el diablo huye, no soporta oír la mención de la sangre de Cristo. Entonces hemos vencido al diablo por la sangre, pero la sangre de Cristo también mató al viejo hombre. ¿Por qué lo mató? Porque la sangre de Cristo mata el legalismo. Porque ya no necesito el ser legalista para agradar a Dios. Ahora lo que necesito es creer en la sangre y agrado a Dios. Entonces dejo al viejo hombre, lo dejo sin piso. Ya no hay lugar para el legalismo, no hay lugar para el viejo hombre. Por eso dice, el poder del pecado es la ley. El poder del viejo hombre, podríamos decir, con el temor y el respeto de Dios, porque el viejo hombre y el pecado son una misma cosa. La naturaleza, ¿verdad?
Entonces el poder de ese viejo hombre es la ley, el legalismo. Es decir, haz obras para agradar a Dios. Pero no, ya no necesito agradar a Dios con mi esfuerzo. Ahora solo agrado a Dios porque creo en Jesús y creo en su sangre. Miren ese regalo tan grande que nos dio Jesús. Su sangre es un don, es un regalo precioso, es un tesoro. La sangre de Cristo es una riqueza, así como la presencia, la fe. Gloria al nombre de Jesús. También tenemos, amados hermanos, el perdón de Dios, que está tan vinculado a la sangre de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que las 24 horas del día, pueblo de Dios, nosotros podemos acercarnos a su presencia, pedirle perdón! Y cuando tú le pides perdón a Dios, entonces Dios te limpia con su sangre. Y tú quedas como si nunca hubieras pecado y dice Dios, no me acordaré de tus pecados, de tus transgresiones, no me acordaré. ¡Qué maravilloso! Pero el perdón de Dios, escúchelo bien, es condicional. El perdón de Dios está condicionado a que tú primero perdones. Cristo dijo, si tú no perdonas a los demás, a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Es por eso que el perdón de Dios está condicionado a que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Pastor, no puedo perdonar. Tienes que perdonar. ¿Cómo puedes perdonar? Intercede, ruega a Dios por la persona que te ofendió. Da gracias a Dios por la persona que te ofendió. Da gracias a Dios por la ofensa. Da gracias a Dios por el dolor que te causó. Vas a ver cómo esa acción de gracias te va a sanar. Y pide al Espíritu Santo que te enseñe a perdonar. Gloria a Dios. Entonces el perdón de Dios es un tremendo regalo, es una riqueza. Una riqueza porque sin el perdón de Dios, sin la sangre de Cristo, tampoco podemos entrar a la gloria. El perdón de Dios hace posible que tú puedas entrar al cielo. Otra riqueza inescrutable de Cristo es su gracia. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Ya lo sabemos, es el favor inmerecido. Es el favor inmerecido de Dios. Es decir, Dios te da su favor, Dios es propicio a ti, Dios es favorable a ti, a mí, nos es favorable por la sangre de Cristo y porque hemos creído en Cristo. Y Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Mire usted, Él te trata como si nunca hubieras pecado. Entonces Él te da su favor, sobre todo para que crezcas espiritualmente. Él te da su favor para que te desarrolles como padre de familia, como madre de familia. Él te da su favor y su gracia para que le sirvas. Entonces la gracia de Dios, qué riqueza más tremenda. Lo glorioso de la gracia es que no tengo que ganármela, ya es mía porque Cristo la ganó para mí. Este es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y la gracia es una riqueza porque es el favor que Dios me da aunque yo no lo merezco. Y no necesito merecerlo. Y nunca lo mereceré. Nunca mereceré el favor de Dios. Por más bien que me porte, por más excelente que llegue a ser, nunca mereceré el favor y la gracia, el favor inmerecido de Dios. Por lo tanto, la gracia es una riqueza, pero inescrutable de Cristo. Es una insondable. La gracia de Cristo es una expresión del amor de Dios. ¿Se da cuenta? Y otra riqueza espiritual, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son habilidades sobrenaturales, no naturales, sino sobrenaturales que Dios te da. Los dones hemos aprendido en Comunidad de Cristo para Naciones, lo que la Biblia llama don, aunque pueden haber más, no me cierro a eso, pero según nuestro estudio de dones del Espíritu, que son 2 libros, los dones son 23, perdón, son 2 los libros, disculpe. Son 2 los libros, pero son 23 los dones que la Biblia llama don. Por ejemplo, el ser un apóstol es una habilidad sobrenatural. El ser profeta es un llamado y una habilidad sobrenatural. Sanar enfermos es una habilidad dada por el Espíritu Santo. El don de fe, de hacer milagros, qué maravilloso. Son habilidades sobrenaturales, son regalos, son riquezas. ¿Por qué son riquezas, pastor? Porque si tú sirves a Dios en santidad, la santidad conviene a su casa.
Si tú sirves a Dios con los dones en santidad, entonces te será dada una recompensa. Hermano, imagínate si por darle un vaso de agua a tu hermano no perderás tu recompensa. Cuánto más cuando tú oras por un enfermo, cuando visitas a una persona, cuando ministras. Los evangelistas cuando ganan almas serán recompensados por la habilidad sobrenatural que Dios les dio. Ahora, cuando hemos hablado de la palabra, obviamente, yo quisiera completar, hay otra riqueza y vamos a ver la última, que es el temor de Dios, ¿no? ¿Cuántos creen que el temor de Dios es también una riqueza de Dios? Hay un versículo que te lo quiero dar, me viene ahorita a la mente. Eso creo que está en Isaías 33:6. Mira qué dice. Mira. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. El temor de Jehová será su tesoro. El temor de Jehová será su tesoro. Entonces, el temor de Dios, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, el temor de Dios y la sabiduría son una misma cosa. ¿Y qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal y amar el bien. Entonces, el temor de Dios es una riqueza que Dios te da. ¿Cómo es que uno puede llegar a tener temor de Dios? Dice que si tú escudriñares la palabra, si tú buscares mi palabra, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás el conocimiento. Entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cómo viene el temor de Jehová? Por la palabra de Dios. Si tú la escudriñas como a tesoros. El temor de Dios es un tesoro que solo pueden disfrutar los que aman la palabra, los que aman la sabiduría, los que escudriñan la Biblia. Y ese será tu tesoro. Y el principio de la sabiduría, que es el tesoro de Dios, ¿verdad? Es el temor de Jehová. Porque la sabiduría de Dios es vasta. Pero hermano, ese principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y alguien dijo, ¿y cuál es la sabiduría perfecta? Es el amor, es andar en amor. Cuando tú andas en amor, tú eres sabio. Cuando tú andas en el temor, te estás iniciando en la sabiduría, en el camino de la sabiduría. Y todo acto sabio está vinculado siempre con el temor de Dios. Gloria a Dios, ¿ya? Y finalmente, ya el tesoro que obviamente va de cajón, pero es un tesoro que es un regalo, que no te lo dijimos, es la salvación de nuestra alma. Mi hermano, somos salvos por gracia, porque Cristo nos amó, murió por nosotros en la cruz. La salvación viene por la fe y es también un regalo de Dios, es un tesoro. Dice la palabra de Dios, mirad que no descuidéis una salvación tan grande. Entonces, es un tesoro, ¿por qué? Porque la salvación de nuestra alma es algo, amados, que Dios nos ha regalado. Es un don, es un regalo, es un favor inmerecido. El hecho de que cuando nosotros seamos arrebatados o partamos a la presencia de Dios, nuestra alma está segura con Cristo. No nos vamos a ir al infierno porque hemos creído en Jesús. Y estamos creciendo espiritualmente, estamos buscando a Dios. Y nuestra vida está cambiando. Pastor, estoy estancado, yo no estoy cambiando. Si estás estancado, esa es clara evidencia, es una clara señal, una señal segura de que estás en religiosidad y tienes que arrepentirte. O sea, ¿qué hago, pastor? Lo de siempre. Llénate de la Biblia, arrodíllate, pide perdón por tus pecados, dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame lo profundo de mi vida y mi corazón. Revélame qué cosas no te gustan de mi vida y arrepiéntete y congrega. Eso es todo, hermano. Todo está en llenarse de la Biblia, buscar a Dios con todo el corazón, arrepentirnos y congregar. Eso es todo. Ahí se resume todo. Y la salvación no es un acta, un documento que Dios te da como las indulgencias que vendía Martín Lutero. Cuando Martín Lutero engañaba, antes de convertirse a Cristo, él engañaba a la gente y vendía indulgencias. Entonces, en días de Lutero, las indulgencias eran pergaminos, eran rollos que vendía
No, la Santa Inquisición, es decir, la Santa Madre, no voy a decir. Entonces, tú dabas un tesoro, una riqueza y te daban y te decían, ¿dónde quieres estar en el cielo? Yo quiero estar cerca del apóstol Pedro, ya, pero eso te va a costar tanto, eso no es tan fácil. Si quieres estar cerca a Pedro, te va a costar, por decirte, ¿no? 20 millones de dólares, lo pagaba la gente, yo quiero ir allá con Pedro. Otro decía, Pablo, igual, 30 millones. ¿Cuántos quieren sentarse a la diestra de Dios? Así era, hermano, una cosa impresionante. Oye, yo soy pobre, ya, te vas a ir cerca de alguno de los santos, a uno de los 120, hay uno de los 120 de Pentecostés. ¿De quién? ¿De quién de los 100? No se sabe, ya eso ya por tu cantidad no te puedo decir más. Así era, literal, hermanos, lean la historia de Martín Lutero. Entonces, de acuerdo a dónde te ibas a sentar en el cielo, te vendían la salvación. Tremendamente satánico y diabólico. Entonces, la salvación no es así, no se compra, es un regalo glorioso, es un don. Y la salvación, entonces, no es un rollo escrito, firmado por algún iluminado, ni ningún que se cree infalible. La salvación es una persona. Lo voy a decir de nuevo. La salvación es una persona. Y esta persona es nuestro amado Señor Jesucristo. Es Cristo tu salvación. Mira, así es fácil. Te agarras de Cristo, eres salvo. Te sueltas de Cristo, te tiene Satanás. ¡Punto! ¡Se acabó! Nada más. Pastor, yo me entregué a Cristo hace 30 años. Pero ¿cómo está tu relación personal ahora? Pastor, yo oro todos los días, pero lees la Biblia, escudriñas, congregas en la casa de Dios. Si no, hermano, estás acabado, estás perdido. Estamos hablando de una relación con Cristo que implica buscar a Dios, buscar la Biblia y congregar, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí en tu templo, en tu casa de oración, ahí es donde vas a servir a Dios. Gloria a Dios. Mira, podemos seguir, pero ya hemos hablado de algunos tesoros inescrutables. Y todos estos tesoros son, grite fuerte, inescrutables riquezas de Cristo, ¿ya? Entonces hemos mencionado algunas riquezas espirituales. Vamos a hablar ahora de las segundas en importancia. ¿Cuáles son las segundas riquezas en importancia que Cristo te quiere dar? Son las riquezas emocionales, riquezas emocionales. Y aquí yo quiero, hermano, ser enfático en una cosa. Nosotros no vivimos por sentimientos. Porque yo quiero que tú comprendas una cosa. No siempre vas a sentirte bien cuando estás en Cristo. Cuando estás en un momento de lucha, en un momento de batalla, cuando estás atravesando un momento difícil, vas a sentir cierta contrariedad, ciertas batallas, ciertas luchas emocionales. El diablo te va a atacar mucho en esa área. Y hay personas que no han madurado lo suficiente y el diablo los agarra por ahí. ¿Por qué te digo esto? Mira, yo te voy a decir un secreto que me ayudó mucho a estabilizarme. Cuando yo antes vivía por emociones, solamente creía que Dios estaba conmigo cuando yo sentía su presencia. Pero cuando yo no la sentía, me deprimía. Y así estaba. Tumbos y sube y baja, y sube y baja. Entonces, no puedes crecer así. Entonces, alguien una vez me dijo, mira, tú no puedes vivir por emociones. Y lo leí también en un libro de Charles Finney. Charles Finney decía que las emociones muchas veces nacen en tu mente, otras nacen del Espíritu Santo, es verdad. Hay emociones de tu mente y emociones del Espíritu Santo, pero la verdad que a veces es difícil diferenciar ambas. Hay personas que utilizan mucho su mente, son positivos, entusiastas, optimismo, ponen, ¿no?, detrás de su carro, optimismo, claro, son optimistas y su mente los eleva a cierto nivel, pero eso no es algo que viene de Dios. No digo que sea malo, pero el hecho de que no venga de Dios significa que va a ser pasajero y que va a depender de tu propia fuerza. Entonces, cuando tú a veces como ser humano no sientes lo que quieres sentir, es decir, no siento la presencia de Dios, no siento el fuego, hermano, te deprimes, te sientes mal.
Pero yo, como te dije, aprendí entonces a no vivir por emociones. Es cierto, Dios te revela su presencia, es glorioso cuando estamos en oración o en alabanza y Él te revela y su presencia te quebranta y es algo glorioso y no quieres salir de eso, ¿verdad? Es lindo, pero ¿se han dado cuenta que eso también se va? Que no se queda, se va. Pero eso no significa que si se va la emoción, se va Dios. No, Dios no se va. Entonces, lo que yo siempre te enseño es no vivas por emociones, vive por la palabra. Las emociones vendrán, pero que vengan de parte del Espíritu Santo. Vendrán y estarán, y quizá en los momentos más emocionantes, cuando estás orando bien concentradito, es cuando se revela a Dios, o le alabas, o cuando te arrepientes. Algo especial viene a tu vida, ¿verdad? Sientes algo lindo y es bueno sentir la presencia de Dios. Es bueno sentir la presencia de Dios, pero yo no puedo guiar mi vida por el sentir. Yo no puedo vivir sintiendo por acá y sintiendo por allá. Si yo siento, aleluya, sigo adelante. Si no siento nada, también sigo adelante. Si cuando oro siento algo, gloria a Dios. Pero si no siento nada, también gloria a Dios. Dios sigue conmigo. No porque yo sienta. Él está conmigo porque Él prometió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo puedo sentir que estoy sano y amén por ello. Hay personas que dicen, pastor, ni bien usted oró por mí, fue a sentir, gloria a Dios. Y si no sientes, igual estás sano, gloria a Cristo. Entonces no vivimos por sentimientos, aunque el Espíritu Santo te va a revelar emociones espirituales. ¿Está claro? Entonces no nos cerramos a las emociones espirituales. Por ejemplo, qué importante, amados, es la revelación de su amor. Esto es algo que yo le estoy pidiendo mucho en estos días a Dios. Dios, revélame. Y eso nos toca en la próxima lección, me parece. Dios, revélame la profundidad, longitud, anchura y altura del amor de Cristo que exceda todo conocimiento. Te digo, hermano, yo sé lo que es, yo sé lo que se siente en el cielo, por lo menos un poquitito. O sea, el gozo celestial. Un gozo tan potente, escucha, no algo superficial, no, algo tan potente. O sea, una revelación del amor de Dios tan potente que yo pensé que mi cuerpo iba a explotar, literalmente pensé que me moría y tuve que decirle a Dios que ya cese. Le dije, Señor, no más, para esto porque me voy a morir. Sentía que mi corazón se hinchaba, literal, y que iba a reventar como un globo cuando lo infla demasiado. Yo sentía que todo se hinchaba dentro de mí y decía, ahorita me muero, decía. Y me asusté. Y crecía, era como una onda. Eran como olas que venían, una ola y se iba. Otra ola más grande y se iba. Otra ola. Una revelación del amor. Eso fue el cielo mismo que descendió y ahí entendí que un ser humano como nosotros, mortal, no es capaz de resistir una revelación del amor de Dios en plenitud. No podemos, nos morimos hermano, revientas, o sea, literal. Es tan potente que nuestro cuerpo mortal y pecaminoso no lo soporta. Yo lo he experimentado. O sea, no, a mí nadie me va a decir, esto es así, que no, yo lo he vivido, hermano, yo sé lo que es la revelación de su amor. Lo he vivido, lo sé, por eso te lo cuento. A mí nadie me lo contó, me lo reveló Dios. Por eso pídele a Dios que te revele su amor, porque esta es una riqueza emocional. Y necesitamos esta revelación del amor para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Necesitamos que Dios nos revele ese amor. Dile, Señor, yo quisiera conocer eso que dice el pastor, esa revelación. Porque la revelación de su amor no solamente es ver a Dios haciendo cosas buenas por ti, y gracias a Dios por ello. Es también la revelación de la sustancia misma del amor, que es una sensación de una especie de éxtasis y de una emoción sobrenatural, celestial. Es algo glorioso que te levanta, que te pone por encima de cualquier condición terrena negativa y que sobre encima de cualquier demonio. Ese amor te levanta por encima, es una cosa tremenda. Ese amor te llena de energía, te llena de gloria. Es una cosa tremenda ese amor.
Entonces, esta es una riqueza emocional, definitivamente. Pero si no la siento, porque no es que esto vaya a durar las 24 horas, o sea, puede durar un día, dos, una semana, después cesa, va a depender de cómo tú lo buscas también. Pero sí viene. Entonces, es algo, es como una, ¿cómo te puedo decir? Esto es como una especie de añadidura a todo lo que Dios te ha dado. Usted era pastor, y si yo no tengo esa revelación, ¿no soy salvo? No, sí eres salvo. Pero no estás accediendo pues a esa riqueza. Esta revelación del amor es una de las riquezas. Es como que tú tengas una tarjeta, tienes $1 millón y no la usas. O sea, eres millonario, tienes una tarjeta de débito y eres millonario, pero no la metes al cajero. ¿Me entiendes? O sea, es tuyo, pero no lo estás disfrutando. La idea es disfrutarlo. O sea, eres salvo, pero no lo estás disfrutando. Dios quiere que lo disfrutes, pero tú tienes que pedirlo. No tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Gloria a Dios. Hemos hablado de su palabra en antes, porque la revelación de su palabra también tiene un contenido también emocional. ¿Se han dado cuenta o no? Miren lo que dice Salmo 119, 103. Y aquí vamos a avanzar un poco más rápido. Creo que hablar de la revelación de su amor es lo más importante, digamos, ¿no? La palabra, Salmo 119, 103, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Estar hablando del paladar natural, con el que pruebas el cevichito, el arroz con pato, la carapulcrita. Eso no, está hablando del paladar espiritual, ¿verdad? Así como somos grato olor de Cristo, que es el olfato espiritual, así como tenemos visión espiritual, así como tenemos oídos para oír, el que tiene oídos para oír, que son oídos espirituales, también tenemos un paladar espiritual. Y este paladar, que no es el paladar que prueba el azúcar o la sal o la deliciosa sazón peruana, estoy haciéndole propaganda al Perú. No, es un paladar espiritual, y dice que cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es más que la miel. O sea, es otro tipo de miel. ¿Y cuántos tienen esa experiencia con la palabra de Dios? Que cuando tú recibes una revelación es dulce, es preciosa, y es como que uno se vuelve adicto a la palabra. Uno quiere más, quieres más. En buena hora si te vuelves adicto a la palabra, hermano. Adicto, así literal. ¿Qué cosa es adicto? Que no puedes vivir sin eso. Eso es bueno, adicto a la palabra. Obviamente, pues no vas a estar leyendo la Biblia cuando estás trabajando, ¿no? En tu trabajo tienes que ser honesto. Pero cuando ya sales de tu trabajo, hermano, llénate de la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Cumple tus responsabilidades. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, la revelación de su palabra también tiene un contenido emocional, tiene un lado emocional. Y es una riqueza de Dios, porque te levanta. Es cierto que es necesario. Yo creo que las personas que tienen riquezas emocionales también son más fuertes. Te da fuerza. Porque imagínese usted, una cosa es orar. Imagínate que tú oras y no estás sintiendo. Yo a veces oro por los enfermos, no siento nada. Pero igual la gente, para la gloria de Dios, los que creen sanan. Y los que Dios quiere también ministrar. Pero cuando la presencia de Dios se hace poderosa y está revelada y me levanta y esa emoción de la presencia me embarga, es mucho más glorioso. Hay más potencia en ello. Entonces, esta riqueza emocional nos hace más fuertes, nos hace más consistentes, pero no vivimos basados en ellas. ¿Está claro o no está claro? Si no están, igual oro por el enfermo. Si no siento, igual predico. Si no siento, igual sigo orando. Si no siento, igual sigo reprendiendo al diablo. Si no siento, igual sigo adelante con Cristo. Así no lo sientan. Amén. ¿Estamos claros? Otra riqueza emocional que quiero que usted conozca es la paz de Cristo. Mira lo que dice. Y la paz de Dios. Paz. Cuando hablamos de paz, estamos hablando de aquella sensación de quietud, de tranquilidad. Es algo que tiene un contenido emocional grande, la paz, ¿o no? Lo contrario de paz es inquietud, ansiedad, angustia. El que no tiene paz tiene angustia, el que no tiene paz tiene ansiedad, el que no tiene paz tiene miedo, y esas son emociones feas, negativas. Pero la paz es una emoción positiva, son emociones. Entonces, esta paz de Dios, escúchalo bien,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, es decir, la paz de Dios que rompe todas las reglas de la racionalidad, de la razón y de la lógica. Esta paz no tiene una explicación lógica, esta paz no tiene una explicación racional. Sobrepasa todo entendimiento, o sea, todo lo que tu mente pueda tratar de sortear y tratar de negar. La lógica niega la Biblia, la lógica niega los milagros, la lógica niega lo sobrenatural, pero esta paz sobrepasa todas las negaciones de nuestro intelecto, todos los paradigmas mentales, las fortalezas mentales. Esta paz va por encima, sobrepasa. Y es una sensación emocional. La paz es antónimo de ansiedad, angustia, miedo, es antónimo. Entonces lo contrario, entonces es una sensación positiva, que en medio de la batalla, en medio de todo, tú estás tranquilo, tienes paz. Y esto es una riqueza emocional. Y esta es una inescrutable, esta paz es inescrutable, como te dije, no se puede demostrar con la mente. Es la inescrutable riqueza de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿no? Sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón. Es una riqueza y esa la puedes tener por la fe. También, y vamos a hablar de una última riqueza emocional. Mira qué lindas son las riquezas emocionales. La revelación de su amor, la revelación de su palabra, la paz de Cristo, que es una emoción agradable. Y esto no podía faltar, el gozo de Cristo, ¿no? Y aquí no estoy hablando pues del gozo que puedes sentir cuando alguien te cuenta un buen chiste. Si alguien te cuenta un chiste que sea limpio, sano, no tiene nada de malo, que te hagan reír, jajaja, jijiji, pero ese no es el gozo de Dios, ese no es la emoción, la riqueza de Cristo. Tampoco es la riqueza de Cristo el hecho de que estés enamorado de tu chica o de tu novio y te sientes feliz, aleluya, y te sientes que pisas el cielo. No, eso no es la riqueza inescrutable de Cristo, esa es una emoción humana, carnal, ¿verdad? O la alegría de tener platita en el bolsillo, ¿no? Que llega la platita y tú te sobas las manitos y dices, aleluya, no sé, pero es la riqueza por tener plata. Eso no es espiritual, no es para nada espiritual. Job incluso decía, le dijo a Dios, cuando Job le reclamaba a Dios, cuando vi que mis riquezas se aumentaban, yo nunca me alegré por ello, dijo Job. Mire, imagínese usted, Job no se alegraba cuando aumentaban sus riquezas. Entonces, no estamos hablando de esos gozos, estamos hablando, escúchalo bien, el gozo es toda alegría espiritual relacionada de alguna manera con Cristo. Todo aquello que te da alegría, pero que está relacionado y vinculado con Cristo, ese es el gozo de Dios. Por ejemplo, cuando un familiar se convierte, cuando las almas se convierten, cuando un enfermo sana, cuando Dios responde tus oraciones. No, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se da cuenta? Es una emoción, ¿o no? Claro, tú clamas a Dios por algo y Dios te da algo que tú has estado pidiendo, te gozas. Es un gozo de Dios. Pablo decía, yo me gozo en mis debilidades. Es decir, ¿por qué? Porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque el poder de Dios fluye en mí cuando soy débil. Entonces es un gozo espiritual, ¿verdad? Entonces el gozo es toda alegría espiritual. El gozo cuando tú oras, por ejemplo, y Dios te revela su presencia, es el gozo de la presencia de Dios. Es una emoción, una riqueza emocional, ya hemos hablado de eso. Después Pablo decía, gozosos en la esperanza. Pablo hablaba del gozo de saber que mi futuro es positivo, el gozo de la fe, ¿no? Regocijados en el Señor, es decir, el gozo de saber que Cristo está en ti, que Cristo te ama. Regocijados siempre, regocíjate, gózate de que Cristo te ama, Cristo es tu Señor, Cristo te salvó, Cristo te sanó. Hoy día yo me gozaba con una palabra que me dio el Señor y voy a hacer un mensaje al respecto, que decía, ¿no? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, eso me impactó y me llenó de gozo, el gozo de la revelación de la palabra.
me levantó, hasta me sonreía, me gozaba de esa palabra, que no te lo voy a explicar ahorita porque es para un mensaje que Dios me ha dado. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, el gozo en contraposición, ¿cuáles son los antónimos del gozo de Dios? Ya sabemos la diferencia entre el gozo carnal y el gozo de Dios. La contraposición o el antónimo del gozo de Cristo, llámale disgusto o amargura. O sea, cuando uno de alguna manera está disgustado por algo o amargado por algo, entonces estás en la carne. Y escúchalo bien, eso nos pasa a cualquiera de nosotros. O sea, que a veces estamos llevados por tanta presión por todos lados que perdemos la brújula. ¿O no? Claro, somos humanos. ¿Y qué pasa? A veces nos volvemos, ¿qué? Tenemos el don del fósforo, nos volvemos fosforitos, ¿no? Entonces comenzamos a renegar, nos amargamos, nos molestamos, nos disgustamos con nuestra situación. Decimos, pero esto sigue igual, esto no va a... Hermano, eso te va a apartar de Dios. ¿Cuál es el secreto? Tú tienes que aprender a darle gracias a Dios por todo. Cuando algo no te sale bien, gracias, Señor. Cuando tienes alguna adversidad, gracias, Señor. Cuando algo te salió como no querías, gracias, Señor. Aunque sea triste, pero dale gracias a Dios. Vas a ver cómo tu tristeza, como dijo Cristo, vuestra tristeza se convertirá en gozo, dijo Cristo. Entonces tenemos que aprender a darle gracias a Dios, ¿verdad? Cuando estamos en un tráfico terrible, lo que queremos es volar con el carro y saltar por encima y estamos cansados y fatigados, ahí sentado en tu carro, en la combi, donde estés, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Hay que aprender a darle gracias a Dios. Una de las claves para tener gozo es aprender a darle gracias a Dios. No solamente por las cosas que son bonitas y buenas. Gracias, Señor, porque me diste esto. No. Gracias también, Señor, porque es cierto, hermano, los bienes vienen de la mano de Dios, pero los males también. Eso lo dijo Job. Le dijo, mujer, como habla cualquier mujer fatua, has hablado. ¿Qué? El bien lo recibiremos de Dios y el mal no lo recibiremos. Entonces, a veces pasan cosas en nuestra vida que Dios permite para que nos conozcamos. Entonces, tú, si eres fosforito y estás renegando, dale gracias, Señor, gracias, gracias por esto, gracias por el otro. Tienes algún hijo rebeldón, Señor, gracias por mi hijo, porque tú lo vas a cambiar. Tu relación matrimonial no va bien, dale gracias, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo. No te amargues con tu esposa, no te amargues con tu esposo. Perdona a tu cónyuge y dile gracias por mi esposa, gracias por mi... No dejes que la amargura te devore, no dejes que la amargura te mate. El gozo de Dios, hermano, también tiene su raíz en la acción de gracias. Y note, hermano, que la palabra gozo viene del griego chara, que es una palabra que viene de la raíz charis, que significa gracia. O sea, el gozo tiene su raíz en charis, en la gracia de Dios. Entonces, si tú te vas a gozar, tú tienes que entender bien la gracia de Dios. Cuando tú entiendes lo que es la gracia de Dios, entonces tú te vas a aprender a gozar. Y tú tienes que entender la gracia de Dios y tienes que aprender a darle gracias a Dios por todo, por lo que te gusta y por lo que no te gusta. Gloria a Dios. ¿Se gozaron o no se gozaron? Ya vamos terminando. Finalmente, las menos importantes, aunque son necesarias mientras estamos aquí en la tierra, las menos importantes son las riquezas materiales. Hay que entender, amados, que Dios, Cristo, nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, es el creador, escúchalo bien, y dueño de todas las cosas. Él es dueño de todo lo que hay debajo del primer cielo, debajo del segundo cielo, debajo y encima del tercer cielo. Todo cuanto existe ha sido creado por Él, por lo tanto todo le pertenece, todo. Y vamos a comenzar. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Todo lo que tú tienes en tu casa no es tuyo, es de Dios. Todo es de Dios. Tú mismo eres propiedad de Dios. Tú le perteneces a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Él tiene potestad con mi vida. Él hace lo que quiere conmigo. Él me ama, pero yo sé que Él sabe lo que hace en mi vida. Yo tengo que aceptarlo y creerle y aceptarle como Señor. Él es mi dueño. Y Él es dueño de cuanta riqueza hay en el mundo. Todo lo que tienen los Rockefeller no es de ellos, es de Cristo. Todo lo que tiene Donald Trump no es de él, es de Cristo.
Todo lo que tienen esas grandes familias peruanas, los Brescia y toda esa gente millonaria, no es de ellos. Ellos piensan que su riqueza no es de ellos. Esa riqueza es de Cristo. Todo le pertenece a Cristo. Desde el granito de polvo más miserable hasta la riqueza más inconmensurable material, el oro, la plata, las bestias de la tierra, las aves de los cielos. Hermano, imagínese usted que hay en el espacio, hay planetas que son hechos de oro puro. Planetas que son hechos de oro puro. Imagine usted. ¿Usted sabe cómo llegó el oro a la tierra? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él se tomó su tiempo, obviamente, pero el oro llegó en asteroides de oro. Eran asteroides que venían de explosiones de estrellas y planetas en otras profundidades del espacio exterior. Imagínese usted un asteroide de 5 toneladas de oro. 5 toneladas. Vino, de pronto entró a la atmósfera, se puso rojo vivo, se vaporizó el meteorito. Es por eso que el oro se encuentra como polvito, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se vaporizó y cuando se condensó cayeron los granitos de oro. Y eso es el famoso oro que le llaman aluvial, que lo arrastra los ríos, las lluvias. Pero una parte de ese meteorito se introdujo en la tierra a 10 kilómetros, 5 kilómetros debajo de la tierra, y luego el agua subterránea comenzó a carcomer ese oro, ¿verdad? Un agua que tenía soluciones salinas, ácidas, carcomió el oro y formó los yacimientos que le llaman hidrotermales, y entonces ahí se formó el oro en las vetas de cuarzo, que es otro tipo de oro también magmático, ¿no? Es decir, hermano, todo ese oro que hay en el universo, a eso ya se terminé hablando un poco de geología, todo ese oro que hay millones de toneladas de oro, plata, diamantes, imagínense que hay constelaciones repletas de diamantes, una cosa increíble, todo es de Cristo. Imagínense, Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra, encima de la tierra, en el espacio exterior, en el tercer cielo, y el tercer cielo no tiene fin. ¿Sabía usted que el tercer cielo no tiene fin? No hay un lugar que se diga hasta aquí llegó el tercer cielo. El tercer cielo llega hasta el infinito. Ahí es donde vamos nosotros. Esa es la esperanza de nuestra salvación. O sea, cuando nosotros hablamos de primer cielo, hablamos de esta atmósfera. Segundo cielo, el espacio sideral. Tercer cielo es donde está el trono de Dios. Ese tercer cielo no tiene límite. No acaba nunca. Usted puede viajar por la eternidad a la velocidad de la luz en el tercer cielo y nunca se va a acabar. Nunca va a cesar de ver cosas maravillosas que Dios ha creado. Mire qué grande es su Dios. Y Dios sigue encima de todo. O sea, es tan grande tu Dios. Es una cosa impresionante, pueblo. Ahora, Él es dueño de todo eso. Él es dueño. Él es dueño. Por eso hablamos de las inescrutables riquezas de Cristo. 1 Timoteo 6:17, por eso dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, escuche, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermano, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que lo disfrutes. Créele a Dios, pastor, pero ¿por qué estoy atravesando problemas económicos? Seguramente eres avaro, seguramente eres duro, porque Cristo dijo: si eres fiel en lo poco, yo te pongo sobre más. Hermano, si tú no diezmas y ofrendas, si tú no le das a Dios, si eres tacaño, ¿tú crees que Dios te va a poner sobre más? Por eso Cristo dijo: sé fiel en lo poco y yo te daré más. Si tú eres fiel en lo poco, yo te daré todo en abundancia para que tú lo disfrutes. Pero si eres duro, si eres tacaño, ¿cómo Dios te va a dar más? Entonces tienes un problema con lo material. Eres tacaño porque eres idólatra. Entonces Dios no te va a mandar al infierno. Es por eso que seguro estás pasando pruebas en el terreno económico. Entonces tienes que analizarte bien. Él te da todo en abundancia, pero tú tienes también que cumplir con lo que Dios te manda. Mira lo que dice 2 Corintios 9:8.
y poderoso es Dios. ¿A quién les dice esto en 2 Corintios 9:8? A los que siembran generosamente. El que siembra generosamente, también generosamente segará. Y luego dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Escuche, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, ese es el Dios de la Biblia, te da lo suficiente, abundéis para toda buena obra, es decir, para que tengas para compartir con otros. O sea, Dios te da en todas las cosas lo suficiente. Por eso yo predico un evangelio. Yo predico el evangelio de la abundancia. Yo predico el evangelio de lo suficiente. Yo no predico el evangelio de que tú te vas a hacer millonario y de que tú vas a tener millones. No, yo nunca he dicho eso, ni lo voy a decir. Lo que te he dicho es que si Dios quiere darte millones, lo hará. Ese ya es asunto de Dios. Lo hizo con David, lo hizo con Salomón, lo hizo con Josafat, lo hizo con Josías, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con José. Lo puede hacer contigo, sí, pero Él escoge a la gente a la cual le da esas cosas, lo material. ¿Entiendes? Entonces, el Dios de la Biblia, lo que sí se garantiza es que no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Lo que sí he visto es que este Dios de la Biblia me da todo en abundancia para que yo lo disfrute. Lo que sí yo he visto es que Él se llama Jehová Jireh, que Él sí provee, pero tienes que tener fe. Y tienes que aprender a sembrar también en el reino de Dios. Porque si no eres fiel en lo poco, tampoco Dios te pondrá sobre más. Entonces, es importante, hermano, que entiendas tu relación con las riquezas materiales. Las riquezas materiales tienen que ser tus siervas. Dios te las quiere poner como siervas. Dios quiere que tú seas el que señorees sobre lo material. No que las riquezas materiales sean tu señor, ¿verdad? Porque ninguno puede amar a dos señores. O amarás uno y despreciarás al otro. Yo entiendo. Entonces, o amas a Jesús o amas lo material. No puedes amar a Jesús y también a lo material. Entonces, Cristo quiere que de este sentido tú traces una línea bien clara. Tú tienes que saber dónde estás parado. ¿Estás parado en el terreno donde Cristo es lo más importante para ti o es lo más importante lo material? El Dios de la Biblia te quiere dar todo en abundancia, pero primero tienes que tú analizar tu corazón y ver esa área de tu vida. Pues bien, hermanos, y podemos seguir. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Podemos seguir. Que Dios te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pauta. Podemos seguir. Tendrás más oro que tierra y como piedra de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Y seguimos y hay un montón de promesas. Lo que sí es cierto es que Dios te promete suplir todas tus necesidades. Él no suple vanidades, Él no suple egoísmos, Él suple lo que tú necesitas y te da en abundancia para que tengas para compartir. Entonces, ahora terminamos con esta idea. Sus riquezas, que sean espirituales, emocionales o materiales, ¿cómo son? Son inescrutables. Inescrutable significa insondable, es decir, que no tiene fondo. Nunca vas a llegar al fondo de esa riqueza. Nunca llegarás ¿cómo se puede decir? A calcularla, nunca la podrás evaluar porque es infinita. Inescrutable se le podría decir que es insondable o infinito. No tiene fin. Inescrutable que no acaba. No puede ser calculada en términos numéricos, en volúmenes, en tamaños. No tiene tamaño, no tiene número, no tiene volumen porque es infinito. No hay forma de medirlas. Excede a cualquier sistema de medida terreno o celestial. Escúchelo bien. Es imposible conocerlas en su totalidad. Las inescrutables riquezas de Cristo es imposible conocerlas en su totalidad. Imposible conocerlas en su totalidad. No se puede. Son inescrutables las riquezas de Cristo. Es decir, Cristo es riquísimo, es infinitamente rico. Él no es un Dios pobre, ni avaro, ni tacaño. Él es infinitamente rico y Él es infinitamente generoso. Tú tienes que solamente posicionarte en la senda de la generosidad. Es decir, Él, Cristo, tiene mucho, demasiado para dar. Mucho me quedo poco. No hay una palabra que reemplace a mucho.
Mucho es como que es mucho, no, más que mucho, infinitamente mucho, si se le pudiera, mucho infinito. Él tiene mucho infinito para dar, es decir, es ilimitado lo que Él te puede dar, su bendición es ilimitada. Nunca cesará su provisión. Él tiene demasiado para darte, hermano, es demasiado lo que Él tiene para darte. Es decir, es más, cuando tú llegues al cielo, cuando todos por la gracia de Dios lleguemos y que Dios tenga misericordia y nos conceda llegar a ese día a su presencia, allá en el cielo nunca cesará su riqueza de asombrarte. No cesará su gloria de asombrarte. Siempre habrá algo nuevo. Siempre Dios en la eternidad nos sorprenderá con una riqueza nueva, con una nueva revelación. Siempre nos sorprenderá con un nuevo conocimiento. ¿Sabe por qué? Y esto hasta el infinito, hasta los infinitos eones. Un eón creo que son 1.000.000 de siglos, algo así. Eones infinitos, eternidades sobre eternidades. Seguirás conociendo las inescrutables riquezas de Cristo, porque el día que alguien diga, yo ya conocí todo de Cristo, ese día ya eres más grande que Cristo. Y eso nunca va a ser posible. Él siempre tendrá algo nuevo que darte. Él siempre tendrá más para ti. Siempre habrá más. Siempre habrá más. Nunca se acabarán sus insondables, inescrutables riquezas espirituales, emocionales y materiales. Claro, en el cielo creo que ya no vamos a tener, aunque sí, vamos a hacer con cuerpos glorificados y el campamento de los santos va a estar en la tierra. O sea, me parece que en el milenio vamos a estar con nuestros cuerpos glorificados, pero van a ser con carnecita glorificada. Es decir, las riquezas insondables, materiales, emocionales y sobre todo espirituales no tendrán límite. Acá hay una palabra, mira, que está en Daniel, que me viene ahorita y que quiero que tú la tengas clara. En el libro de Daniel, a ver, Danielito, Ezequiel, allá, Daniel, acá está Danielito, ¿qué? No sale acá el versículo, qué pena, Ezequiel, Daniel, ¿no? A ver. Una última búsqueda, a ver, pero que quiero que... Acá está, ve, mire usted, Isaías era, me equivoqué, no era Daniel. Isaías 9:7, que dice, mira, lo dilatado de su imperio, de su dominio. El imperio es el lugar donde su ley, su dominio, donde él ejerce autoridad, donde su poder se respeta. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, no hay un límite. Es la eterna expansión, es la eterna grandeza, o sea, eso no tiene límite. Es decir, el imperio de Dios es tan grande como Dios, porque Dios lo encubre y Dios lo envuelve y Dios lo llena todo. Entonces, es decir, hermano, en el cielo no habrá límite para la gloria que Dios quiere derramar sobre ti. Bien, amados, eso es lo que hemos tenido el día de hoy. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y luego daremos los anuncios, ¿ya? Querido Cristo de la gloria, agradecemos infinitamente tu amor, tu palabra y gracias porque en esta noche hemos aprendido de las inescrutables riquezas tuyas para con nosotros, tus hijos, los que creemos, Señor. Ahora derrama tu Santo Espíritu sobre tu pueblo. Cámbianos, transfórmanos, llénanos de estas riquezas inescrutables. Que tu pueblo entienda que es por el Evangelio que entramos, Señor, a poseer las riquezas inescrutables. Porque te he dicho, al que tiene oídos se le dará y tendrá más. Padre, que tu pueblo aprenda a oír las riquezas inefables e inescrutables de tu palabra, para que sean llenos de las inescrutables riquezas de Cristo. Que tu pueblo reciba el rema, porque la palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. Padre, llénanos de esa palabra de verdad, llénanos de esa palabra de vida.
y llénanos de la unción de esa palabra y haznos ricos con las riquezas inescrutables de Cristo. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Cristo. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por habernos perdonado, habernos salvado. Gracias por haberte acordado de estos pecadores. Gracias por haber porfiado con nosotros, que éramos rebeldes, tercos, no queríamos convertirnos a ti, pero porfiaste. Gracias por esa santa terquedad, si se le puede llamar, que es algo tan bueno, que no te rendiste con nosotros, Señor. No tiraste la toalla, como decimos. Tú seguías luchando por nosotros y nos convertiste. Y si tú nos convertiste, aquí estamos, Padre. Te damos gracias por acordarte de estos pecadores, Señor. Bendito sea. Y gracias porque somos riquísimos, Señor. Somos herederos tuyos y coherederos juntamente con Cristo. Y Cristo dijo, todo lo tuyo es mío y todo lo mío tuyo. Gracias, Señor. Gracias porque somos ricos en Cristo. Somos riquísimos con estas inescrutables riquezas, con el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Gracias por el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En nombre de Jesús. Amén. Sí, hermano, el que tiene el evangelio, el que se llena del evangelio, se llena de las inescrutables riquezas de Cristo. Vivimos por fe y no por vista. No te olvides que el domingo 17 tenemos esa actividad, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Haz una obra de amor y un sacrificio. Sé que no es algo sencillo ni fácil, pero ora a Dios. Se te va a dar tus tarjetitas, me parece que son 5. Esfuérzate y hazlo por amor a Cristo, amado. Entonces este domingo 17 vamos a tener esa actividad. Esperamos que todo va a ser coronado por el éxito, con el éxito de parte del Señor. Y también, hermano, te digo, este domingo que nos toca nuestra reunión, es el domingo, domingo 10, ¿verdad? Este domingo que viene es domingo 10 de diciembre. Ya se acerca la Navidad. Este domingo 10 estamos a las 10 de la mañana, hermano. Honra a Dios con tu puntualidad. Llega temprano, esfuérzate. Honra a Dios con tu puntualidad. Y no se olviden que como el 24 cae domingo, nuestro culto va a ser el miércoles 20. Miércoles 20 a las 7 de la noche. ¿Ya? No va a haber culto el 24 de diciembre, va a ser el miércoles que le antecede, el miércoles anterior, miércoles 20 a las 7 de la noche. Y tampoco habrá culto el 31 domingo. No habrá, porque te sabes, domingo, fin de año, será jueves 28 en el mismo lugar a las 7 de la noche. ¿Ya? Entonces, miércoles 20 y jueves 28 a las 7 de la noche. El culto que reemplaza el 24 y el 31. Bien, pueblo, este domingo nos vemos. Honra a Dios con tu puntualidad. Señor te ama y este mensaje ha sido muy potente. ¿Eh? Te lo digo en el nombre de Jesús. La gracia de Dios contigo. Ahí nos vemos este domingo. Amén.